tal, amigos? En muchas ocasiones hemos oído referencias al Partido Comunista en España, sobre todo la importancia que tuvo durante la transición. Hasta tal punto es así que, sobre todo los intelectuales, lo han convertido casi en un mito. Auténtica, es una especie de gran leyenda, como incluso en ocasiones también como movimiento de libertad. Bueno, pues atentos al lujo que tenemos hoy, porque, bueno, yo desde luego, independientemente de que efectivamente he oído hablar mucho del Partido Comunista, he oído muchas referencias, se las he escuchado a don Antonio, nunca he tenido la suerte de lo que vamos a tener la suerte de hacer hoy, y es el hablar con una persona que lo ha vivido en primera persona. Ahora os lo vamos a presentar, porque antes, como siempre, damos paso y damos pie a nuestro querido amigo Emilio Treviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Alberto. Pues contento de volver a este programa y con muchas ganas de escuchar a nuestro invitado, porque además de unirme una amistad a él, sé que es un testimonio vivo importantísimo para poder tener una visión muy precisa de lo que fue la transición española. Entonces, deseando escucharlo. Hay muy pocos, además, que puedan contar lo que hoy nos va a contar nuestro buen amigo Paco Flores. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, Paco, te estamos súper agradecidos. Yo le estoy muy agradecido también a Emilio y a Alejandro para que hayan hecho posible este ratito contigo, pero sobre todo a ti. Muy agradecido de que te hayas tomado la molestia de dedicarnos este ratito y sobre todo de estar dispuesto a contarnos cosas que ya muy poca gente puede contar de primera persona. Pues sí, pues muchas gracias por la oportunidad también. Oye, antes de nada, Paco, antes de entrar en el fondo de todo lo que tú viviste en esa época, nos gustaría de algún modo acercarnos un poquito a cómo tú, a su vez, te fuiste aproximando al Partido Comunista, cómo fue toda época, en qué año sucedió. Cuéntanos. Sí, bueno, son circunstancias de la vida. En primer lugar, en mi propia casa se hacían a veces reuniones de comunistas, del partido también, de gente del comité local, en la clandestinidad. Yo era muy pequeño. Yo veía movimientos y sabía que un tío mío, pues, estaba en este tema. Y después ya, por circunstancias de la vida, yo comencé a trabajar en el metal, en la Ebro, en Málaga, en el 74, con 14 años. Yo tengo ahora 62. Y allí ya me encontré no solo a elementos del partido, sino a elementos de comisiones obreras, que ya se había convertido comisiones obreras en una correa de transmisión del partido también. Quiero decir con esto que mi primer contacto no es con el partido directamente, sino con las comisiones obreras, con el mundo obrero, con el mundo sindical. Ese fue el primero. Pero claro, al ser una correa de transmisión, como he dicho antes, automáticamente ya, y por temas familiares también, comienzo a tener contacto con el partido, no con las juventudes, porque al pertenecer al mundo obrero, no al mundo estudiantil, pues las situaciones son diferentes y las circunstancias de la vida son totalmente diferentes, y ya entré en el partido en la clandestinidad. Todavía el partido era clandestino. Y un poquito más a posteriori tuve ya la suerte de no solo conocer el mundo sindical y el partido, sino también un sector del partido estudiantil, porque yo iba muchísimo a la universidad, sobre todo al bar de la universidad, que es donde yo aprendí lo que tenía que aprender. Nadie daba clase en esa época, de verdad. La gente estaba siempre en el bar, manifestaciones, movidas. Y realmente el bar era la cátedra, los profesores, todo. Y después tuve todavía mucha más suerte de contactar con el movimiento ciudadano, que aún tenía rescoldo de sociedad civil. Pero, ¿hablas claro, dentro del Partido Comunista? Sí, porque en Málaga el movimiento ciudadano se arraigó mucho por una serie de circunstancias de remodelaciones de varios barrios, concretamente Trinidad Perchel, y los vecinos fueron los que iniciaron todo aquello, pero ya la partitocracia ya estaba casi en marcha y
y metió la zarpa también allí. De hecho, yo pertenecía a la junta directiva, yo era muy joven, pertenecía a la junta directiva en el capítulo de un poco de cultura y además de paro, porque ya el paro estaba disparado, ya teníamos algo milagroso que en España no se había visto nunca, que era un paro bastante elevado. Ten en cuenta que habíamos partido de una situación de casi pleno empleo, que comienza un poquito a mermarse prácticamente cuando yo comienzo a trabajar un poco antes con la crisis del 73 del petróleo, ¿no? Pero claro, ya los índices, los dígitos del paro se disparan, ya pasa del 10 para arriba, y eso en España era algo impensable. Con esto lo que quiero decir un poco que en el movimiento ciudadano, como dije antes, tuve también la oportunidad de conocer a todos los partidos que estaban a la izquierda del PC, porque estábamos como el Partido del Trabajo, la ORT, Bandera Roja, en fin, trotskistas, anarquistas, bastantes anarquistas, que por cierto me caían muy bien. Sí, bastante bien. Y estaban todos en las asociaciones de vecinos. Pero ahí ya empezaron, no me voy a extender mucho, ahí yo ya empecé a darme cuenta que la partitocracia tenía no solo al sindicato como correa de transmisión, sino que también tenía el movimiento ciudadano como correa de transmisión. Quiero decir, que se manipulaban las asambleas, que los aparatos de partido, el PSOE no, porque al PSOE no se le ve en ningún lado, ¿no? Vamos, en Málaga al PSOE yo no, es que no sabía nada de él, ¿no? Y en resumidas cuentas, el movimiento ciudadano también se convierte en una lucha de lo que vino después de la partitocracia, ¿no? Espera, es curioso, pero es cierto. Una cosa, Paco. Sí. Hablabas ahora, lo que dices del PSOE siempre se explicaba antiguamente con que el PSOE al principio no tenía suficiente aparato, ¿no? Luego se fue formando. Pero ¿cómo de algún modo se internaba esa idea partitocrática a la que haces referencia dentro, por poner el ejemplo, del movimiento ciudadano? Sí. ¿En qué lo detectabas tú? ¿Qué era lo que te hacía sospechar? Bueno, es que era muy fácil. Las instrucciones que se recibían en el Partido Comunista y en los demás, porque me consta que también en los demás, eran instrucciones de la dirección del partido para actuaciones muy concretas en el movimiento ciudadano. Quiero decir que de ciudadano no tenía nada. Claro. Sí teníamos muchísimos vecinos asociados. Yo recuerdo que tenía Perchel, por lo que comenté antes, que era una remodelación, en fin, querían echar los dos barrios abajo y tal. Pues claro, eso era como una cantera de votos, una cantera de militantes, ¿no? Entonces, cómo se fueron desplazando los vecinos de origen, los verdaderos afectados, y los partidos empezaron a meter a gente en los barrios pues que no conocía absolutamente nadie. ¿De qué años nos estás hablando ahora mismo, Paco? ¿Perdón? ¿En qué momento del tiempo, en qué año estás ubicando lo que nos estás comentando? Sí, yo te ubico mi entrada en el mundo obrero del metal, además, como dije antes, la Ebro, que Marcelino Camacho, si no mal recuerdo, era de la Ebro también, si no mal recuerdo. El metal era muy potente, ¿no? El metal, los mineros, todos estos sectores eran los más cañeros. Y en el 74, después en el mundo ciudadano... Esa especie de intromisión que tú veías dentro del mundo obrero, del movimiento ciudadano, ¿en qué año detectaste Eso ya lo detecté antes de las elecciones. Las elecciones fueron el 15, si no mal recuerdo, el 15 de junio del 77. Yo ya te estoy hablando que tendría 16 años. En el 76, eso es una cantera ya total para afiliar a gente, ¿no? Y nos estás hablando de un momento en el que el Partido Comunista todavía no era un partido legal. No. El Partido Comunista se legalizó, si no mal recuerdo, bueno, lo recuerdo perfectamente, porque no asistía a la comida. No es por a toro pasado, pero recuerdo que dije que yo no tenía nada que celebrar. Y eso fue un sábado de Semana Santa, sábado de Semana Santa del 77, muy anterior, o sea, meses antes de las elecciones de junio del 79. O sea, quiero decir que se legaliza ese sábado, que sería del mes de abril, si no mal recuerdo, y las elecciones vienen en junio. En ese periodo se coció absolutamente todo. Bueno, pues ahora... No sé si te contestaba bien. Sí, ahora es muy importante, Paco, y esto es realmente lo que a mí me parece una maravilla como testimonio. Dinos cómo vivisteis todo ese proceso de cocinado, esto es lo que cómo se fue cocinando todo eso para llegar a esa
legalización del Partido Comunista. Voy a poneros un poquito en antecedentes. Si recordáis, o habéis escuchado un día a don Antonio, si no lo vamos a comentar ahora, en su día don Antonio siempre dijo que él inicialmente confiaba en el Partido Comunista, porque el Partido Comunista era en realidad el que había puesto toda la represión de Franco, es decir, había sufrido toda la represión de Franco, y cuando Antonio García Trevijano negociaba o trataba entre bambalinas con Felipe González o con cualquier otro político que en teoría pretendía significarse, no esperaba gran cosa. Sin embargo, sí la esperaba de Santiago Carrillo. Y ahora es muy importante el testimonio de Paco, porque pocas personas nos van a poder contar desde dentro cómo se vivió toda esa etapa en la que estamos hablando, es decir, muerte de Franco en el año 75, legalización del Partido Comunista en el 77. Recordad que el Partido Comunista era, bueno, era la lid de la libertad en aquel momento. Paco, cuéntanos cómo se va produciendo todo ese proceso. Sí, lo que don Antonio habla, bueno, claro, él tiene conocimiento de causas totalmente directos, ¿no? En Madrid, y bueno, en Madrid por la trayectoria genial, ¿no?, del maestro, ¿no? Pero lo que yo viví, Santiago Carrillo no era trigo ya limpio para ciertos sectores del partido. Ten en cuenta que el partido ya había tenido muchísimas escisiones, precisamente porque el partido, dejo aparte de momento la figura de Carrillo, ¿no?, que es un personaje de estudio, vamos. Entonces el partido había tenido muchísimas fragmentaciones, escisiones a la izquierda durante muchísimo tiempo. De hecho, el partido comienza con la reconciliación nacional, la famosa reconciliación nacional, que tanto don Antonio también la analiza, no voy a entrar ahí, eso lo hace él mejor que yo, a finales de los 50. Después, en los 60, se entra en una línea más blanda, con muchísimas expulsiones, como la de Claudín, por ejemplo, y algunos más, otro que fue ministro también de Cultura con el PSOE también, y sobre todo muchas expulsiones de militantes. Y estos militantes que se les ha expulsado porque consideran que la línea del partido no solo es que sea blanda, sino que ya no es revolucionaria, pues van creando otros partidos, ¿no? Otras ramas, otros partidos, como ya he indicado antes, que ORT, el PT, que era maoísta, un poquito de todo. O sea, quiero decir que la historia del partido no es tampoco tan lineal. Y siempre iba perdiendo fuelle, perdiendo fuerza y perdiendo personalidad e identidad revolucionaria. Cuando hablo de revolucionaria, constato también que no estamos hablando de la lucha armada ni toda esta historia. Estamos hablando de una ruptura con la democracia. O sea, quiero decir... Con el franquismo. Perdón, con el franquismo. Quiero decir que hay cierta blandura anterior. Eso no le quita ningún valor ni ningún mérito de que el partido era la historia de héroes, eran la historia de personas que no tenían también más remedio que tener cierto pragmatismo, y los tiempos también, hay que tener en cuenta que había que ser también pragmático y ir creando unas condiciones objetivas con respecto a la realidad, ¿no? Entonces, pero conforme ya va avanzando el tiempo y entramos ya en las épocas 75, 76, 77, ya se le va viendo también al partido que va cojeando, ¿no? Que va cojeando. Lo que pasa y lo que ocurre que de un partido de células se convierte a un partido de masas. En el partido de masas se integran gente que no habían estado en la clandestinidad ni en la célula, y con toda la ebullición de la transición, toda la gran emoción, toda la gran búsqueda de la libertad, etcétera, 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 pues se va escondiendo un poco una cierta dinámica que llevaba al partido de revisionista. Esto ya se manifiesta en un libro que escribió Santiago Carrillo, que se llamaba Eurocomunismo y Estado, que no se leyó prácticamente casi nadie del partido, que es donde ya él marca un poco las líneas maestras de lo que es el eurocomunismo, copiado de Berlinguer italiano, porque, claro, era un ejemplo el Pichí italiano de integración en la oligarquía y la partitocracia italiana, que es maestra también de todo este tema. Dejando eso claro, a nadie tampoco se le puede pasar por la cabeza
de que el Partido Comunista va a hacer una traición, porque es la historia de una ignominia, de una traición tan gorda y tan grande como la que hizo, concretamente a Antonio, pero más generalmente y particularmente a sus propios militantes. Claro, es una traición. Bueno, la traición es a la libertad política, ¿no? Pero esos militantes se quedaron literalmente con el culo al aire, ¿no? Porque no comprendieron en absoluto que de la noche a la mañana un partido que iba por la ruptura democrática se entregase de tal forma a la reforma de la ley, a la ley famosa del franquismo, ¿no? Y que se acostase republicano y se levantase monárquico. O que sus símbolos, que son tan importantes como era la bandera republicana, pues desapareciesen del mapa y tomasen el de la bandera española, y ya el abrazo, por supuesto, a un monarca tan criticado, tan denostado, no solo dentro del partido, sino dentro de todos los sectores de izquierda, porque todo el mundo sabíamos quién era este señor. Paco, este señor, sí. Te voy a hacer una faena, te voy a interrumpir porque quiero ahondar un poco en ese periodo. Es muy breve, porque estamos hablando, dice, bueno, es que nos acostamos un día republicano y nos levantamos al día siguiente monárquico. Así fue. Pero es importante, si pudieras entrar un poco en cuáles eran las sensaciones que notabas entre comillas, vuestros camaradas dentro de todo ese proceso, cómo lo vivieron, incluso cuestiones concretas que llegaste a vivir. ¿Tienes recuerdos concretos de Sí, hombre, momento? claro que tengo recuerdos. Fui expulsado del partido. No voy a tener recuerdos. Cuéntanos eso. Claro. Te lo cuento. Bueno, pues viendo esos acontecimientos, yo era muy joven, pero era guerrero y muy consciente de lo que, no sé, por intuición. Mi formación era muy limitada, aparte que yo venía del mundo obrero, ya leía mucho y esto, pero no tenía todavía Mundo obrero, cuéntanos lo que es mundo obrero. Te termino de contar. El mundo obrero es el aparato de propaganda del Partido Comunista, del Comité Central, porque era propaganda. Era propaganda. No se le puede decir otra cosa. Era el periódico. Sí. Paco, tú estabas, o sea, tú participabas escribiendo artículos, ¿no? Sí, posteriormente es una historia más larga, se me llamó, pero yo participé, pero no como militante, a mí me pagaban. Vale. Lo que pasa es que, claro, ellos habían echado a mucha gente a la calle y no sé por qué razón dirían, bueno, este que es más jovencito y tal, es más recuperable y tal. Pero yo nunca volví a militar. Yo iba y escribía con un compañero mío y amigo que era maravilloso, ¿no? José Miguel Hermoso, que murió muy joven, y me lo ofreció y yo iba, pero me pagaban, me acuerdo, 500 pesetas al folio. O sea, oye, pues no estaba mal. Estaba mal. Publicado. Estaba bien. Pero no volví a militar, era por cuestiones de amistades profundas con José Miguel y con más personas y tal, y decidieron a ver si me podían recuperar, ¿no? Pues yo creo que ya era irrecuperable, ¿no? Bueno, de hecho, era irrecuperable. Bueno, pero vamos a esos días, a esa, entre comillas, expulsión. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú vivías. Sí, cuando ya se legaliza el partido, viene la gran polémica, ¿no? La gran polémica. Hombre, yo primero que me pregunto ese mismo día, recuerdo hasta dónde estaba, tengo mucha memoria, recuerdo que me llamaron y iban a dar una fiesta en un pueblo de Málaga, en una barriada lejana, un pueblo, Puerto de la Torre, y yo dije que yo no iba porque no tenía nada que celebrar porque... Espera, es decir, que ya unos días antes ni siquiera sospechabais que se podía producir eso. Absolutamente nada, nada. No. En el partido los rumores siempre eran de ruido de sable, que era el invento de Santiago Carrillo, o si se hablaba de Antonio García Trevijano, se hablaba con la voz muy bajita. No, ese que tiene el descapotable, ese que hizo... sí, te lo... Sí, ese que hizo la Constitución de Guinea, que es mentira, que fue la de Herrero de Miñón. El burgués, el republicano burgués y todo esto. Pero cuando llegaban a los pasillos, ya se callaban, hablaban bajo. Esto se lo comentaba un día a Emilio, y era así, ¿no? Paco, una cosa, pero el Partido Comunista ya estaba representado en la Junta Democrática por Santiago Carrillo, ¿no? En el sí, claro.
Claro, claro. Y según Paul Preston, que releí el otro día, fíjate los historiadores que tenemos, y este es de los extranjeros, porque claro, español es mejor no tocarlo, que dice que Santiago Carrillo fue el que creó la Junta Democrática, en el capítulo 470 y algo y tal, igual, porque ya volví a releerlo, digo, es que este hombre no tiene... Sí, no, claro que admitió la Junta Democrática, eso lo explica bastante bien don Antonio, claro. De ahí pero erais conscientes, ¿no?, de que el Partido Comunista estaba en la Junta Democrática, o lo de la Junta Democrática se lleva de una manera hermética y... Se habla cuando yo llego ya, estas cosas se hablan más bien poco, porque claro, ya estaba todo cocido, todo el potaje estaba para comérselo nada más. Y entonces se habla muy poco, se murmura, se comenta, pero todo muy poco. Vale. Un poco. Ahí la gente ya estaba... Vamos a las elecciones, vamos a abrir pero nada de periodo constitucional, no, vamos a las elecciones, era lo que la gente... Es decir, que pasasteis de tener una idea clara de que tenía que haber esa ruptura con el franquismo, sí. En esa Junta Democrática en la que estaba Santiago Carrillo con Antonio García Trevijano, a un día levantaros, es decir, bueno, han legalizado el Partido Comunista y vamos a las elecciones. Claro, este es el tema, por eso nos expulsan. Porque no se abre un debate interno. Claro. Entonces, claro, la respuesta de la dirección del partido es que por un carácter de urgencia y de oportunidad política, o oportunismo político, ¿verdad? Pues como que todo era muy acelerado y todo por nuestro bien, porque todo esto es por el bien, por el bien de los demás, pues el partido ha decidido, Santiago Carrillo, bueno, sí, y sus 4 adláteres que tiene alrededor, bueno, gente del Comité Central del año Catapún Simpú, en fin. Bueno, que también de esta gente que se extrañaba bastante que pasaran de haber sido estalinistas, revisionistas y después prácticamente aceptar la monarquía. Sí. Claro, esto se hace todo de incógnita, esto se hace todo en secreto. Es que todo ha sido en España en secreto. Todo ha sido en secreto. La Constitución fue en secreto, la legalización del Partido Comunista en secreto, todo ha sido oculto, todo ha sido ninguneado. Todo ha sido a espaldas de la libertad y a espaldas del sujeto político y en este caso concreto del militante político del Partido Comunista. Claro, cuando os dais cuenta de que hay esa, entre comillas, traición, porque no os habíais enterado de lo que iba a pasar, ¿cómo reaccionáis? Es decir, que tú, ¿cómo te enteras? Yo personalmente perplejo. ¿Recuerdas el momento en el que te enteraste? Sí, lo recuerdo perfectamente. Estaba cerca del aeropuerto en San Julián, era muy joven y estaba en una discoteca. Había salido de trabajar y estaba con unos amigos y uno de ellos del partido y nos enteramos que el partido se había legalizado. Y que daban una comida, no sé, tortilla de patata, mucho chorizo, porque el chorizo siempre es muy interesante en todas estas cosas, y gratis. Y muy simbólico. Sí, simbólico y gratis, además, chorizo gratis. Y yo no fui, no asistí. Después ya prácticamente ten en cuenta que nos metemos en las elecciones. Las elecciones lo tapa todo. Sí, pero espérate, todavía no llegues hasta ahí. ¿Qué sensaciones tuviste con tus compañeros en ese momento en el que se produce la legalización? Tú estabas en ese justo instante, estás pues tomando algo y tal, pero ¿qué percibes tú de los compañeros con los que tenías cierta afinidad hasta ese momento y cómo se va desarrollando eso? En ese momento prácticamente. ¿Qué es lo que ellos no en ese mismo momento vamos a la fiesta del partido. Yo no. De una manera inconsciente, no era muy consciente de lo que estaba ocurriendo. No con mala fe, sino simplemente que había que celebrar la legalización. Ellos no entendían muy bien de que la libertad no se legaliza. Yo no era de una forma teórica, lo entendía más desde una forma intuitiva. Primero porque era muy joven, pero sí me consideraba revolucionario. Yo sabía que eso no iba a traer cosas buenas, eso lo sabía. Y aparte, lo que sí me enfadó bastante era que me tuviese que enterar, bueno, prácticamente por la prensa, ¿no? Que digo, bueno, entonces, ¿para qué están las reuniones del partido? Eso sí me lo pregunté rápido. ¿Quién ha tomado esta decisión? ¿Por qué no se ha consultado? ¿Por qué no se ha abierto un debate? Un debate y tal. Y ahí fue donde yo ya me fijé y me anclé.
a partir de ahí me anclé y empecé a dar la paliza, ¿no? De a ver, ¿esto por qué? Bien, bien. Cuéntanos cómo fue esa paliza, Paco. ¿Tú de algún modo empezaste a contactar Te compañeros? puedo contar que si llegamos a estar en el 36 me meten 2 tiros. Cosa que, No lo dudo. cosa que también, seguramente cosa sin que, tú saberlo también estuviste a punto de recibir alguno. Sí, cosa que es muy normal en el Partido Comunista. Por eso. Yo no era trotskista, no era del POUM, pero bueno, en ese mismo momento ya me hubieran señalado como algo extraño y algo extraordinario, ¿no? Sí. Se le empieza el partido, como pasa de ser células a agrupaciones, las reuniones son bastante grandes, por lo menos la agrupación mía era una de las más grandes de Málaga, por no decir que creo que era la más grande, por el arraigo que tenía, como dije anteriormente, del movimiento ciudadano. Quiero decir que podían ir 80 a 100 personas, ¿eh? Además tenían locales grandes, con bares, en fin, que ya estaban muy potentes. La gente no pregunta nada. Lo que ocurre es que yo empecé a moverme y me hice de un círculo de 8 o 10 personas que sí se dieron cuenta de lo que se estaba cociendo allí y nos reunimos aparte y yo elaboré unos puntos, 8 o 10 puntos, entre ellos, fíjate tú ya, la entrada al mercado común. Yo no sé ni cómo lo hice, a mi manera, pero todo por mucha intuición, ¿no? Y la legalización como punto principal. Y en una extraordinaria se le presentó al partido y automáticamente nos echaron de la agrupación, pero literalmente es que nos sacaron prácticamente en volando, ¿no? Yo recuerdo que los compañeros decían viva la República, vamos, armamos el taco, pero el taco porque prácticamente casi, no te voy a decir que no iban a agredir, pero el partido tenía militantes de orden, como se le llamaba, o sea, eran gente especializada que iban a las manifestaciones para que hubiese orden y tal. Digamos que su propia policía. Siempre la tuvo, ¿eh? Siempre la tuvo. Pero ayer era más descarada y estos fueron los que nos sacaron. Pero de tal manera que en mi caso especial, ellos se dieron cuenta que yo estaba dirigiendo un poco aquel cotarro, en mi caso especial, por tener familiares en el partido de muchísimos años, de muchísimo respeto, etcétera, etcétera, y ser muy joven, pues nos dieron la oportunidad de reunirnos otra vez con el partido. Pero claro, esta es la historia más increíble de todas. Espera, antes de contárnosla. Antes, es decir, a ti te echaron del partido. Sí. Te dijeron fuera del partido, no solamente ya de la agrupación, sino fuera. Sí. Y ahora cuéntanos a mí, a 8 o 10 personas más que apoyaban la idea mía de que había que aclarar un poco esto, que qué significaba esto, porque claro, queríamos indagar las consecuencias que iba a traer esa legalización. Primero, las causas, porque entonces la única respuesta que se nos dio fueron bueno, en principio casi ninguna, porque nos echaron de la agrupación, nos sacaron los servicios de vigilancia, nos sacó o de orden, como se le llama, nos sacó de allí de malas maneras, ya te lo he dicho antes, lo he comentado antes, a gritos y esto y lo otro y tal, y después se nos da una cita, como posteriormente, y se nos dice que nos vamos a reunir, como dije anteriormente, con el partido. Entonces acudimos al local, a la agrupación, donde estaba lo que era el partido. Y se nos dice que no. Aquí viene lo del 36. Que vamos a ir a otro lugar a hacer la reunión. Y digo, ¿cómo a otro lugar? ¿Otro lugar? ¿Eso qué es lo que es? Yo era muy joven, pero me quedaba con las cosas. Digo, ¿a qué lugar? No, al piso de un fulano, de no sé qué, de uno que... Digo, pero ¿por qué no hacemos la reunión dentro de la agrupación del partido, que tiene un salón de, yo qué sé, de 200 metros cuadrados, tiene bar, tiene de todo, podemos estar a tomarnos un whisky, tío? No. Y lo comentamos, a mí no me gustó nada, pero accedimos, porque también venían gente más mayor que yo, pero gente más mayor que yo, había uno que tenía la edad que yo tengo ahora, o sea que este la había visto de todos los colores. Dice, bueno, venga, vamos allí. Y fuimos a un piso y allí estaban los representantes del partido y evidentemente el enfado no fue muy gordo y tal, porque solamente lo único que decían que es que era un tema coyuntural, que ya sabe que si ruido de sable, que si lo otro, que si la oportunidad de las elecciones, ya era el tema de las elecciones, que había que entrar en las elecciones, ya no se lo callaron, que lo que le interesaban a ellos simplemente era participar en
en las elecciones de cualquier manera, de la manera que fuese, porque eso era lo que le iba a dar grandeza al partido y nos iba a convertir en grande y posiblemente en un pichí italiano y hasta íbamos a estar en el gobierno. Hemos tenido que esperar muchísimos años para eso, pero bueno, y ya ves cómo de la manera. Para que os hagáis una idea, está hablando Paco de antes de la Constitución. Es decir, sí. Están vigentes las leyes franquistas. Sí, señor. Y ahí os dicen que vais a las elecciones. ¿Y qué más? Cuéntanos. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, cuando nos dicen que vamos a las elecciones, ahí es que se tapa todo, porque claro, lo que se vivió en España, las primeras elecciones después de 40 años de dictadura, prácticamente lo silencia todo. Pero lo silencia todo también por una sencilla razón. Ahí los representantes y los partidos de la extrema izquierda es que se apuntan a un bombardeo. Quiero decir que se apuntan también. Partido del Trabajo, que eran maoístas, la ORT, bueno, un montón de partidos participan ya en la transición, participan en las elecciones. O sea, rompen totalmente con todo lo que era la... Con su compromiso de libertad. ¿Perdón? Con su compromiso de libertad. Totalmente. Pero es que a la izquierda históricamente, la libertad le ha importado un pimiento, ¿no? Sí, la igualdad se supone. Pero la libertad le ha importado un pimiento. Pero bueno, aún así, sí era muy importante el tema de la ruptura o transición. Y eso también, en eso también no solo cae el Partido Comunista, es que prácticamente caen casi todos. Claro, evidentemente hay casos excepcionales como la CNT, porque estos que no iban a tragar por este rollo ni apoyaban la ruptura, pero cuando esto no lo apoyaron. Y puede que algunos que se radicalizaron después en Brazo Armado, en el FRAI, no sé, y 3 o 4 cosas que había por ahí. Pero por regla general, o sea, en general todos aceptaron esta historia. Absolutamente Paco, todos. Una pregunta. ¿Qué nivel cultural había en las estructuras de los partidos, el Partido Comunista, estos partidos que tú refieres? ¿Qué cultura política había? ¿Se tenía un sentido claro de la trascendencia que había en la ruptura con el régimen anterior, de lo que significaba? ¿Esto era una cosa que se tenía presente? ¿Hubo confusión? ¿No se entendía muy bien lo que se estaba haciendo? ¿Se improvisaba? ¿Cómo fue, Paco? Vamos a ver, voy a intentar de hacer una síntesis para ver si lo transmito bien y se comprende realmente lo que fue. El Partido Comunista lo era todo. El Partido Comunista, incluso para mí a nivel personal. Yo me formé como persona en el Partido Comunista, empecé a formarme también intelectualmente en el Partido Comunista. Yo soy un obrero, yo empecé a trabajar con 14 años, yo no estudié. El partido marca los valores, el partido marca una forma de vivir, una cultura. El partido era algo muy grande, porque era una isla dentro de la nada, porque fuera del partido no había mundo cultural, no había mundo intelectual. Y quiero decir que todo el pensamiento estaba en el partido. También había pensamientos en partidos que estaban más a la extrema izquierda, no digo que no, porque eran facciones que se habían escindido del Partido Comunista. Realmente tenían la misma cultura, ¿eh? O sea, me refiero a la misma forma de vivir y tal. Esto es muy importante porque hablamos de una España. Yo nací en el 60, no viví los años duros, pero sí viví en un barrio obrero y sé de la importancia que tenía para las personas, porque esas personas fueron formadas políticamente dentro del seno del partido. Y fueron formadas en lo que era la cultura de la libertad política. Y además eran revolucionarios. Podíamos cuestionar que ellos tenían ideas revolucionarias armadas, que eso después ya se fue. En fin, de esto podemos hablar mucho. Pero al final lo que queda es que luchan contra el franquismo, lo pagan carísimo y se cultivan con el partido. El partido pasa libro, el partido pasa escrito, con el partido se me da todo. Yo sé lo que es un cuadro, lo que es una buena música, etcétera, lo que es la cultura. Pero esto
era muy importante para el mundo obrero que no tenía acceso a la universidad. Era importantísimo. Eran gente culta. Los obreros eran gente muy preparada, en líneas generales, muy preocupada y con hambre de saber. O sea, no eran tontos. Todo el mundo sabía que allí estaba ocurriendo algo, que allí se estaba traicionando algo muy grande. Claro y que habías vivido tú de chaval. De chaval. Habías vivido esa clandestinidad. Es decir, no ya tanto en ti mismo que también, sino has dicho que tenías un familiar, un tío que Sí. Claro que la he vivido. Yo recuerdo que yo pegaba carteles de la eran los Militares por la Democracia, no me acuerdo las siglas, la Unión Militar UMD, Unión Militar Democrática, si no mal recuerdo, estoy hablando ya de memoria, y teníamos que ir a pegar carteles, vamos, como el que va a la guerrilla, porque si te cogen te metían, hombre, es que si te cogen no eran 2 guantazos, hay que te podían caer algo de cárcel, ¿no? O si no, mucho mareo, ¿no? Quiero decir que eran tiempos que había mucha violencia en la calle, también muchos enfrentamientos con la derecha y la izquierda, había mucho enfrentamiento laboral, porque una de las cosas que hace también la partitocracia es que puso, esto es muy interesante también, puso el foco del mal en el empresario. España perdió una cantidad, esto también don Antonio, se lo he oído en algunos de sus vídeos, perdió una cantidad de horas de trabajo, el enemigo siempre era el empresario. Ellos desvían muy bien la atención y ponen el foco, ¿verdad?, donde realmente está la militancia dura, no la verdadera, hay una militancia universitaria, pero es una que es dura, guerrera y que le puede hacer bastante daño, bastante pupa, porque esta no se andaba con tonterías, ¿no? Quiero decir que una manifestación de minero o del metal tenía personalidad, tenía mucha entidad, también las otras, ¿no? Pero eran más manipulables. Un poco en este contexto, porque es complicado hacer un resumen y tal, nos íbamos moviendo en esto. Esa es la importancia que da la pregunta tuya que tiene el partido. Toda. Mi respuesta es toda. Perdona, ¿y qué, por ejemplo, por curiosidad, Paco, qué autores, porque esos libros que os pasaban, ¿de qué autores estamos hablando? ¿Por Sartre, Marcuse, no sé? La gente del partido, la gente más antigua, la gente antigua, la que vivió los años duros, se le iba pasando cositas, el manifiesto comunista, se le iban pasando cosas, pero que eso ya era muy importante porque el índice de alfabetismo, yo no había nacido todavía, pero el índice de alfabetismo en España era tremendo. Eso ya era muy importante que un español con un mono lleno de grasa leyese el manifiesto comunista o bien. Después ya, en lo que es en mi época, evidentemente de todo, de Erich Fromm, Sartre, literatura tutiplén, buena literatura, el descubrir la generación del 27, en fin. Vale. Ya viene, que también el obrero comienza a leer poesía de calidad, ¿verdad? Y comienza también a leer ciertos autores también en novelas, pero también empieza a leer algo de ensayo. Yo he visto a trabajadores leyendo algo de ensayo. Quiero decir que es que el partido suministra lo que era las relaciones y el contacto del entorno del partido, suministraba y se alimentaba mucho de cultura en un país que era muy inculto. Entonces, quiero decir, con esto lo que quiero dejar muy claro es que era gente que estaba puesta para el contexto donde vivíamos. Vivíamos en un país que era analfabeto prácticamente, pero que era más analfabeto político. Entonces, eso era muy interesante. Ellos le daban una cosa que se llamaban seminarios, también le mandaban cuestiones, parecía aquello cosa de cura, bueno, porque también muchos ramalazos. Y los seminarios eran la formación a los militantes de partido y en el sindicato lo que había más era que estaban infiltrados en el sindicato vertical, se infiltraban en el sindicato vertical, pero como era en correa de transmisión, prácticamente lo que eran las lecturas y todo esto se iba pasando de mano en mano y claro, ahí ya cada uno hasta donde llegaba cada uno, ¿no? Claro. Pero el militante de base leía, aunque fuese, ya te digo, el manifiesto comunista. Sí. Te voy a decir que leyese a Karl Marx, porque claro, sí. Karl Marx, es que si te pone así, yo creo que no lo leyó ni Santiago Carrillo, yo no tenía ni idea. De verdad que no. Y si lo leyó, no se enteró. Tampoco, pero vamos, por lo menos en la praxis lo demostró. Era socialista, era un socialdemócrata. Socialista no, era socialdemócrata y blando. No tenía ni siquiera raíces
Él fue secretario general de las Juventudes Socialistas. Y cuando hubo una unificación, cuando él era muy joven, hubo una unificación, entonces en esa unificación él ya se hizo comunista. De hecho, es tan traidor que fue también traidor a su padre, ahora que hablamos de traiciones, porque parece que todos los traidores van mucho en esa línea, ¿no? Me estoy recordando del monarca también, ¿no? Del demérito de puesto. Porque él escribe una carta a su padre, porque su padre era socialista, renegando, eso es cierto, ahí está la historia, renegando prácticamente de él, porque su padre era socialista. Es curioso lo de Santiago Carrillo. Sí, sí. Es muy curioso. Esa carta anda por ahí, la podéis mirar por internet, no sé por dónde, pero estoy hablando de memoria y eso es cierto, desligándose de su padre, como de toda la tradición de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cierto, eso es verdad. En el caso de don Antonio, siempre contaba que con Santiago Carrillo, en el momento en el que siente la traición de que va a permitir la legalización del Partido Comunista y presentarse a las elecciones, la respuesta de Santiago Carrillo es: tengo muchas bocas que alimentar. Esa anécdota, de algún modo, tú tuviste conocimiento de ella por don Antonio, tuviste la sensación, porque lo viviste tú. Esto es otro tema. Esto es otro tema, ¿no? Yo creo que las bocas se alimentaron más por el PSOE, ¿no? Que aparte, como no hizo absolutamente nada, no se merecía eso ni nada. Pero sí es cierto que yo creo que subyacía como un desquite. Una tía mía lo explicaba muy bien. Quítate tú que me pongo yo. Ya. Este era el tema. Y ahora nos toca a nosotros. Y claro que él tenía boca que alimentar, sobre todo a todos los palmeros que tenía a su alrededor. Pero también él, pienso que no se esperó con el fracaso electoral que se encontró. Y entonces, al encontrarse con ese, porque no sé si fueron 24 diputados, hablo de memoria, entonces ya no tuvo que colocar a tantos. Él pensó y pensaron, y pensábamos todos también, yo mismo, de que no que fuésemos a arrasar, pero que íbamos a tener unos resultados muy, muy, muy fuertes, como para en un futuro no muy lejano, en diputaciones, después ya vino lo que fueron las juntas y tal, que eso es lo que se estaba todo preparando, si se iba a necesitar gente para el aparato del Estado. Eso es cierto. Y también es cierto que muchísima gente que lo había pasado muy mal, es verdad, en toda la dictadura, pues ellos también como eran muy estatalistas, como decir, bueno, ahora somos nosotros, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Es nuestro turno. España siempre hace un país de turno, ¿no? ¿Tú crees, Paco, que lo que efectivamente produjo ese fracaso electoral fue precisamente esa legalización que aceptó Santiago Carrillo? Es decir, que el apoyo que tenía el Partido Comunista se pierde con ese acto, es decir, que quienes de algún modo tenían una simpatía hacia el Partido Comunista también se sintieron en cierto modo traicionados. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Es cierto que las previsiones que hacen para las elecciones, al final los resultados son malos y no les cuadra. Es cierto que el Partido Socialista se lo comió casi todo. Ahí está, sí. Absolutamente se lo comió casi todo. Pero también es cierto que se pierde un referente serio de rupturistas. Digo serio porque otros partidos, como he indicado antes, más a la izquierda, eran muy minoritarios, con mucha presencia en la sociedad, civil, dando mucho jaleo, pero no tenían la envergadura del partido, ni el nombre, ni la infraestructura, ni nada. De hecho, desaparecen prácticamente todos automáticamente en las elecciones, ¿no? Eso está claro. Sí. Y además no solo esto, sino que ya un poquito más avanzado el tiempo, la decepción es tan grande, aquel famoso desengaño, ¿no? que hablaban, ¿no? Esto es el desengaño. Viene todo de ahí. Claro. Yo no puedo añadir nada más que algo más que don Antonio, porque él fue el creador de todo esto. Pero desde mi humilde posición y lo que yo observé, si hubiesen aguantado el tirón y hubiésemos ido a un proceso constituyente
con toda la de la ley nuestra, no de la ley, sino la nuestra, para abrir, en fin, que el sujeto político hablase, tal, el ciudadano, y que hubiese libertad política, le hubiera ido mejor a esta gente, ¿eh? Estoy totalmente convencido. Sin duda. Claro, porque ellos ya habían abandonado cualquier acto revolucionario de lucha armada hace muchísimo tiempo, etcétera, 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 y hubiera aglutinado a muchísima gente que desapareció, o desaparecimos todos, ¿no? Claro, Cada uno se fue a su casa. Eso es lo que yo quería preguntarte ahora. Es decir, llega un momento en el que de repente os encontráis que los partidos ya están dentro del Estado, tú tienes un cierto tufillo, te da la sensación de que hay alguna influencia oligárquica en el sentido de los intereses, ¿no? de la parte más, jerárquicamente más alta del partido. ¿Y qué pasa? Es decir, ¿qué pasa con tu vida política? Porque tú habías tenido toda tu juventud, tu juventud todavía eras muy joven, pero me refiero a que habías tenido toda tu ilusión en una idea que de repente, ¡pum!, todo fuera. Sí, claro, te quedas sin referente. Yo hablo personalmente, te quedas sin referente, te quedas vacío, te sientes traicionado, aún a sabiendas, porque después yo ya me formo mucho más. Claro, en esa edad era una esponja, ¿no? Y yo sabía perfectamente que muriendo un dictador en la cama, la cosa no iba a ser fácil. Pero también sabía que era mentira lo del ruido de sable y toda esta historia, que bueno, que la gente dice, ¿cómo que no? No, hombre, no. Si el militar tiene algo, no me salgo del tema, y hay a la decepción personal, si los militares tienen algo característicos que son obedientes. Sí. Y los altos mandos, prácticamente, mientras que no se les tocase privilegio, eso es un invento todo de Santiago Carrillo y supongo que de González, aunque González, que yo ni hablo de él, pues, porque para mí es irrelevante en esa época y irrelevante aunque haya sido presidente 3 o 4 elecciones ahora, porque eso no es nada, a no ser que sea un terrorista o lo que sea. Sí, o si no, un terrorista que apoyó al GAL. ¿Hay algo en ti? Sí. No, perdona, no te has terminado, perdona. Sí, pues en definitiva, te quedas huérfano y te quedas también con una trayectoria o un proyecto de vida castrado totalmente. Te quedas sin horizonte, pero sobre todo muy triste y muy decepcionado y te quedas mal. Siendo joven te quedas mal porque ves que nada bueno, y después la historia lo ha demostrado, nada bueno va a salir de todo esto. ¿Y dónde fueron tus inquietudes? Es decir, porque yo entiendo que cuando estabas dentro de esa acción política, cultural, tú tenías una inquietud, que de repente eso se ve, ¡pum!, eliminado. ¿No la volviste a tener? Es decir, ¿cómo fue evolucionando eso? Yo hice la guerra de Pancho Villa por mi cuenta, ya. Ajá. Pero la hice desde la sociedad civil. Y he tenido 2 o 3 cosas importantes que hice. A mí me pilló el golpe de Estado viniendo de Toledo a Málaga. Llevaba yo de 1004 meses y no volví. Me declaré objetor de conciencia sobrevenido y eso ya tenía... Eso es desertor, ¿no? Antes era desertor. Claro. Era desertor y eso me creó muchísimos jaleos e incluso amenazas de penal militar y a partir de ahí con más gente fundamos en Baleares, ya estaba fundado también en Cataluña, el movimiento de objetores de conciencia. Quiero decir, yo soy objetor de conciencia porque lo que yo me planteé era que no le iba a servir a esa gentuza, ¿no? Sí. Ese era mi sentimiento y mi pensamiento, no porque yo no hubiera cogido un fusil, ya lo había cogido de antemano. Me voy porque hay un golpe de Estado, veo todo lo que hay, digo, yo ahí no vuelvo porque yo ahí no pinto nada y no voy a volver. Va contra mis principios ponerme un traje militar con toda esta gentuza, ¿no? Porque todos habían participado en ese pedazo de farsa y de teatro que fue el 23F. Y a mí me pilló justamente a las 6:15 en Algeciras, de eso me acordaré siempre, que me trajo a dedo un empresario vasco en un Mercedes y me dijo, tío, cámbiate de ropa que hay un golpe de Estado. Y digo, bueno, pues apañado vamos, ¿no? No volví más. Y después en la sociedad civil sí hice más cosas,
tuve una fundación de superdotados. ¿Ah, sí? Bueno, sí, ahora se llaman... Ahí es donde conociste a Emilio, ¿verdad? No, me interesaba el tema porque estaban bastante marginados. Bueno, por una cuestión familiar, por una hija mía, bastante marginado y no solo marginado, sino no se le sacaba el potencial y con factores de riesgo. Y eso no lo contemplaba la socialdemocracia, que los quiere a todos iguales. Ya. A todos iguales. Y todos iguales, pues no. Ese es el rollo de la igualdad de ellos. Y no me voy a meter en el tema educativo de 8 o 9 cambios de ley y todo. Bueno, unos verdaderos pamplinas, ¿no? Y bueno, y en un país que muchísimos hijos de obreros no iban a estar bien atendidos, porque estos niños son muy complejos, muy complicados y necesitan unas atenciones que no, si no se lo orientaba bien, los que tenían más dinero sí tenían más escapatoria porque podían mandarlos a ciertos sitios, ¿no? Que en España no había. Y elaboramos con un equipo que yo tenía una ley para estos chavales. Y tuve otro contacto con la partitocracia, bastante continuo, tuve que tenerlo. Y llevamos la ley al Parlamento, me reunía con ellos, ¿no? Con los de educación, aquí en la Junta de Andalucía y tal. Creo que estaba Diego Valderas de presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Y ahí estuve unos años en esa batalla. Hasta que logramos la ley, pero sin dotación económica. Entonces ya dije, bueno, pues estamos en las mismas, ¿no? Que es lo que suele hacer la partitocracia, ¿no? Hacer leyes sin dotación económica es como... Estamos bien, pero Exacto. no se va a poder aplicar. Claro, porque el tema era aplicarla a la pública, ¿no? Claro. Ya sabíamos que es muy legítimo que el que tiene posibles o tiene dinero podía tener alternativas. No tengo ningún problema, ¿no? Pero la idea era que la tuviesen aquellos que las mismas oportunidades que los que tuviesen dinero. Y por eso tiré por el camino de la negociación de ellos. Y ya me embarqué en negociaciones con ellos, los conozco perfectamente como son. Y al final terminó en nada. Cogieron varios puntos, en fin, no me voy a extender mucho del tema. La ley era bastante interesante. Y más en un país que carece, que no se cuida el talento, que es un país que parece que sobra el pensamiento y la inteligencia. Exacto. Claro, esto es curioso. Paco, yo diría que no se cuide, casi se persigue, ¿sabes? Como disentir del discurso oficial aquí en España, ser mínimamente creativo y, por supuesto, sobre todo en política, puede resultar hasta peligroso, ¿no? Porque, claro, lo sabes tú bien, discrepar con la ortodoxia política establecida aquí por esta partitocracia, pues te deja en el ostracismo, como muchos de vosotros, ¿no? Sí. Que quedasteis al margen. Sí, de mi generación los que fuimos contestatarios, tanto a unos como a otros, y de una manera u otra, por mera intuición, porque éramos muy jóvenes, rompimos la baraja. Hemos sido, y no me gusta el papel de víctima porque es que no va con mi persona, pero sí tengo que decir que hemos tenido grandes obstáculos, que se nos ha tapado siempre la boca, que se nos ha relegado y que si había alguna capacidad de recuperación hacia personas como nosotros, era si tragábamos otra vez por ellos, con la misma historia de ellos, como el que nos ha tragado, ese desapareció del mapa, se moviese en el nivel que se moviese. Porque si es en el artístico, pues no se comía una rosca, claro. Me da igual, en el que fuese. O sea, realmente ya dejamos de existir. Es un sector de esa generación que posiblemente ahí estuviese lo mejor, y no lo digo eso por vanidad ni por nada, estaba lo mejor de la libertad ahí. Y de hecho, seguimos en esto. ¿Y cómo tomas tú conocimiento? ¿Cómo te vas tú, de algún modo, acercando a la figura de Antonio García Trevijano? ¿Cómo va todo eso? Muy interesante lo de los... Yo siempre, como comenté anteriormente, había oído ciertas referencias en el partido, lo dije antes muy claro,
con respecto a lo de la Constitución, con respecto al que tiene, era un Pegaso, pero decía, al que tiene el descapotable, al que va muy bien vestido. Estas eran las... Pero yo me casé muy joven y me casé con una mujer que ya venía de Madrid, que era más mayor que yo, que había estudiado toda una carrera de historia, que se movía, había trabajado también en la librería Alberti, que fue una librería que pusieron una bomba, que esa librería, yo creo que Lagunero, bueno, cierta gente del partido tenía, era la librería del partido, de una u otra manera, ¿no? Tampoco era una librería del partido de alguna u otra manera. Y entonces ya era mayor que yo, tenía más formación, que al menos universitaria, aunque la mía ya era autodidacta, y mi mujer fue la que comenzó a hablarme de la figura un poco de Trevijano. Porque al estar en Madrid esto, pues, y no es que habláramos mucho, pero sí tenía una gran opinión. Sí tenía una gran opinión, porque esta no era tonta y sabía de la personalidad política de don Antonio. Ahí queda la cosa. Y después ya la clave. Y voy a contar un detalle, si me lo permite, porque para mí es muy importante. Cuando yo veo a Antonio Trevijano por primera vez en la clave, recuerdo, eso se lo cuento a todos mis amigos, pero tengo que contarlo. Recuerdo que dije, joder, este es. Y avanzando el programa, estaba mi exmujer y mi hija era muy pequeña, pequeñísima, estaba por ahí, y me volví y le dije, a mí me gustaría o me hubiese gustado tener un padre como este hombre. Palabras que lo dije. Y eso no se me olvidó nunca, ¿no? Y la otra me miraría y diría, joder, no beban más whisky o yo qué sé, pensaría cualquier cosa rara. No, pero no, se lo tomó muy en serio. Digo, estás viendo, esto es muy grande lo que está diciendo este señor. Claro, porque ya por primera vez veo al protagonista de la historia dando cuerpo, dando forma, claro, alrededor de 7 u 8 que, bueno, no tienen nada que decir a lo que él está diciendo. Que tú estás hablando de los años 80, estás hablando de esos años 80. De los primeros programas. Después ya los fui siguiendo, en los programas que ya van saliendo, todo eso, casi todos los pude ver. También lo leía en prensa esporádicamente porque iba saltando. En El País estuvo un tiempo, pero eran colaboraciones, no es que no era una columna diaria. Bueno, a Trevijano le iban a dar una columna diaria, ¿no? La daban para comprar, para que venda su libro y esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, ciertas colaboraciones. Después le vi también ciertas colaboraciones en El Mundo. Después lo seguí mucho con el tema de lo que le llamaban los sociatas, el sindicato del crimen. Ajá. La EPI, creo que era la EPI, donde estaba Aurora Pavón, estaba el del ABC, el famoso Ansón. Bueno, estaba hasta José María García y José Luis Balbín, están toda esta gente. Claro. Creo que alguno que anda o que estaba por la Coppel también estaba por ahí, que está en todas las salsas, Pérez de todas las salsas también estaba. Uno que lo oímos, ¿cómo se llama este? ¿En qué emisora? ¿En qué medio? ¿La Coppel? Estuvo en la Coppel y ahora tiene una cadena él. ¿Federico? Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos. Vaya evento. ¿En la EPI? Más o menos, porque de lo que se trataba en aquella época, yo creo que estaba cercano. Ahora, no sé si era un miembro... igual te estás refiriendo a Antonio Herrero, más que a Federico. Hombre, Antonio Herrero fue el que murió en Marbella. Sí. Antonio Herrero de lujo que estaba, pero posiblemente Federico estuviera por ahí dando vueltas. Sí. Lo he dicho antes porque es perejil de toda la salsa, ¿no? Sí. No por otra cosa, ¿no? Bueno, pero vamos, no era un personaje fuerte. ¿Verdad? Estamos hablando de la AEPI. Claro, quienes conocéis a don Antonio sabéis lo que es la AEPI, era la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, creo recordar. Ahí estaban casi todos, también estaba Umbral con sus rollos. En fin, claro, es que lo de escritores se puso para don Antonio, para Umbral, toda esta gente. Claro. Y eran un poquito quienes intentaban de algún modo denunciar las bajezas del PSOE en aquel momento en el poder. Claro, ahí se apuntaron todos a un carro. O sea, don Antonio no, por supuesto, porque don Antonio iba siempre con la suya, ¿no? Muchos se apuntaron al carro porque ellos querían quitarse ya del medio a González, que aquello
Bueno, la verdad es que era impresentable. No, era impresentable porque esto fue increíble. O sea, yo recuerdo que leía en aquella época El Mundo porque hacía un trabajo más de investigación. Es que en España no se podía leer nada. El único, el de Pedro J. El de Pedro J era el único que yo supiese, el único. Yo era el que yo siempre fui lector del País, que también tengo que decir, en un principio, que bueno, prácticamente muchísima gente no. Es que un país muy pobre intelectualmente, no pero es que en aquella época estamos formados por el país, porque en aquella época es que no había. En aquella época, bueno, tenía su cosa, tenía el rollo de que como venía teóricamente, o sea, tenía el marchamo, no inicialmente, pero sí, en esa época de la izquierda socialista, pues como que de algún modo tenía una especie de cierto aromilla revolucionario, que no era nada, obviamente. No era nada. Pero... Quiero decir con esto, es cierto y totalmente de acuerdo contigo, pero vamos, que después ya hubo una época que yo leía ABC también. ¿Por qué? Porque, claro, en España ha habido muy buenos columnistas siempre, pero nosotros tenemos una tradición, coño, para una cosa buena que tenemos, o nosotros tenemos que decir las cosas, y tenemos muchas cosas más buenas, no nos han dejado. Nosotros hemos tenido una tradición de columnistas que es una maravilla, no viene de ahora, viene de Larra y incluso tiraría más hacia atrás. Pero bueno, por dejarlo ahí. Y claro, en el ABC te encontrabas unos elementos. Bueno, en la tercera escribía Marcelino Camacho. Sí, las terceras del ABC a mí me encantaban. Yo ahí he descubierto autores como Julián María, Laín Entralgo. Por ejemplo, padre, ¿no? Julián María Padre, claro, padre. Claro, Julián María, sí. Entralgo. Era. Umbral, claro. En el País también, ¿no? El País muy bueno porque estaba Umbral, muchísima gente que escribían muy bien. A mí me gusta mucho leer y escribir y reconozco cuando un tío tiene estilo y cuando reconoce. Ahora, bien, hasta el margen que daba el País. Eso ya sabíamos, la línea editorial. Quiero decir que aquí ya no tampoco ya la gente que hemos estado en el punto de la libertad, intentábamos buscar, no existía internet, buscar diferentes periódicos, pero para ver ya, claro, al periodista de autor, al tío que sabe escribir bien, contenido político, pues mínimo, ¿no? Mínimo, pero bueno. Con esto me refiero a que estaba haciendo un poco de historia, ¿no? Que en definitiva lo de aquello apareció otra vez Trevijano dirigiendo aquello y bueno, me pareció muy interesante porque había que darle un zarpazo al PSOE porque no había quedado una institución libre en España de corrupción, ni una. Fueron campeones mundiales. No conozco a ningún partido en el mundo, ya no voy a hablar siquiera en Europa, y me da igual, en el mundo que se haya perfeccionado, de verdad, y se haya empleado tanto en la corrupción como este partido. Y entonces, claro, eso ya clamaba al cielo, ¿no? Sí, ¿os acordáis de Roldán, del GAL? Es que no dejaron sin tocar ningún palo. Nada, ahora poco volví a ver la película de Roldán, no era mucho, la semana pasada. No era mucho. Roldán se lo llevó hasta las pensiones de las viudas. Yo recuerdo, como anécdota, que se quejaba la Guardia Civil porque había problemas con el combustible. Sí. No sé si se lo llevaba Roldán en garrafas, tío. Fue alucinante. Impresionante. Fue impresionante. La Cruz Roja. Bueno, ahí ya, claro, el famoso factor de corrupción que don Antonio dejó bastante claro y que en un principio nos extrañó de que incluso que tardó demasiado en llegar, ¿no? Ahí ya llegó a su máximo exponente, ¿no? De hecho, fíjate que él siempre denunciaba, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un partido que haya hecho todo esto todavía en las elecciones, las que pierde contra Aznar, no sé si sacó 9 millones de votos, una barbaridad? Sí, una barbaridad. Sí. Una barbaridad. ¿Y cómo es posible esto? Mira, oye. Es que el misterio de la servidumbre voluntaria no está resuelto todavía. No está resuelto. Ahí está. Habrá, de esto, Emilio que es un gran lector ¿verdad? De genética, de neurología, de todas estas cosas, podría decir algo. Don Antonio dice que habría que dejarle este factor ¿no? El factor de lo que es la servidumbre voluntaria a la ciencia, porque desde luego lo que en España tiene sus motivos, ¿no? Pero bueno, yo puedo decir, voy a repetir tópico, que tampoco viene mal hacerlo recordar a los españoles, es que nosotros
no hemos visto la libertad ni la hemos esperado, ni hemos vivido Don Antonio decía eso, ni un solo minuto de libertad en toda la historia de España. Claro, entonces, esto es un problema. Problema Paco, grave. Una vez que tuviste tu subidón al conocer o ver en La Clave a Antonio García Trevijano, luego estuviste durante un tiempo viéndole. Compré un libro de él. Ahí está. La gran mentira se llamaba, si no mal recuerdo. Que eso es, ahora le llaman el factor, la democracia, ¿no? Factor democrático, ¿no? O el factor democrático. Creo que vino, si no mal recuerdo, y creo que no, que se me perdió en una mudanza, creo que se llamaba como el vídeo de Atanasio, ¿no? Se llama Atanasio. Sí. Frente a la gran mentira. Sí. Sí, frente a la gran mentira es el vídeo. Es el vídeo. ¿No? Y creo que el libro se llamaba La gran mentira. La gran mentira. Miradlo bien, no creo que me falle la memoria porque lo acribillé. Hablaba de a veces hasta en el momento las podemos hacer. Y ahí vuelve a desaparecer. Ahí vuelve a desaparecer para mí. Y a posteriori, tengo soy un poco tozudo a veces y no utilizo las nuevas tecnologías. Era como un poco reacio a las nuevas tecnologías. Quizás porque no me la explicaron bien, o yo no pregunté bien, o yo creía que era un poco todo un sitio de postureo. Ya. Y entonces, claro, tuve esa mala suerte de no conoceros ya vosotros en el MCRC, porque para mí es que don Antonio yo es que lo daba por muerto, de verdad. Lo había matado antes al pobre, ¿no? Espera, que esto es gordo. ¿Tú no conociste en la época del MCRC? No. ¡Ostras, tío! No, tuve esa mala suerte. Porque yo, como no utilizo las nuevas tecnologías, don Antonio no publica. Claro, que si tú no tenías iVoox no podías saber que estaba ahí. Exactamente, yo no le leía ningún artículo. Yo me acuerdo, o sea, yo recuerdo que se me vino a la memoria muchísimo, don Antonio, cuando la historia del 15M, el Coleta y toda esta gente, cuando en las calles, en las plazas, yo recuerdo que lo tenía siempre en mente, ¿no? A Trevijano, siempre en mente, porque claro, ya estaba viendo yo otra, no sé por qué, tengo intuición, no es otra cosa, no es que yo sea muy listo, ya estaba yo viendo también, por observación nada más, el pastelazo que se estaban tirando, ¿no? Y entonces no sé por qué, decían, y este hombre, porque claro, yo lo relacionaba, ¿no? Este hombre, aquí sería muy importante sus ideas, ¿no? Y tal, para que esta manada de borregos que lo están manipulando y lo están utilizando vieran de qué se trata esta historia, ¿no? Porque lo van a meter otra vez la saca, ¿no? Y así fue, ¿no? Es que fue. Pues, de hecho, acordé muchísimo de él. Fíjate que justo en ese momento que tú estás hablando, lo del 15M, es cuando don Antonio consigue despegar de tener un programa de radio. iVoox también mejora mucho de algún modo su estructura y se pueden empezar a subir los audios, que es la época, si vais al MCRC, a todos los audios veréis que están desde el año 2012 sobre todo, y es justo cuando de algún modo se empieza a extender el MCRC en ese momento al que tú haces referencia. Cuando don Antonio intenta de algún modo canalizar esa indignación en el conocimiento de las personas que están ahí manifestándose para que tengan realmente una dirección adecuada, es decir, no os indignéis, porque si os indignáis es porque no estáis entendiendo qué pasa, ¿no? Realmente se trata de este problema, este engaño, el que está generando esto, y vamos a buscar de algún modo una democracia y no lo que tenemos. ¡Qué maravilla! Claro, totalmente de acuerdo. Y claro, también por cuestiones personales pues estaba un poco más, ya no leía apenas prensa, ni nada político, ni ensayo y eso. Leía otras cosas, literatura y otro. Estaba un poco. Y cuando vinieron esta gente, pues sí, levanté un poco la cabeza, sobre todo observé en la calle, recuerdo en Málaga, me tiré toda una tarde observándolo, que un poco más y se iban a tirar 3/4 de hora votando para llamear, ¿no? Esto ni en la democracia de Pericles, tío. O sea, un absurdo, ¿no? Sobre poder, todo, a mí me pareció todo aquello, la tarde aquella que fue observando nada más. Recuerdo que tenía que hacer unas cosas del trabajo por las tardes, es que me quedé toda la tarde, tenía libertad de movimiento observándolo
y me tomé un café en la Plaza de la Constitución. Y yo, pero ¿de qué están hablando esta gente, no? O sea, perdido, totalmente perdido. Paco, una pregunta, sí. Perdona. ¿Se podría decir que ese movimiento del 11M carecía de la cultura que teníais vosotros en la transición? Es decir, que el sentido de búsqueda de la libertad política carecían de ella en este régimen partitocrático en el que han nacido. Desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con lo que dices, sí. Sí, y es muy fácil. No se puede comparar un sector que venía de la dictadura, de cárceles, represión, exilio, mala vida, malos trabajos, con condena incluso social, con miedo, con terror. Bueno, sí. Ya no hablo de la parte que me tocó a mí vivir, que fue ya al final de la dictadura, que lo he explicado antes, creo que me he extendido mucho, ¿no? Pero que la gente ya leía, estaba formada. No, aquí esa gente iba por la libertad, iba por la ruptura. Y esa gente quería la democracia. Pero estos de aquí ni tenían esa formación porque no la tenían para nada, ¿no? Y aparte de no tener la formación, no tenían el espíritu de la libertad. Si estos son cachorros que han estado amamantados en el Partido Comunista, la mayoría, cuando el Partido Comunista no era ya referente ni de ellos mismos siquiera, porque por mucho que digan Anguita que es lo que aportó durante 30 años, programa, ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? Independientemente de lo buena persona que sea y tal, pero bueno, yo creo que tardó 30 años en retractarse, yo creo, cero. O sea, Anguita no tenía preparación intelectual, ni por mucho que digan que sea profesor, me da igual, no tenía ni mucho menos formación política. Anguita no sabía absolutamente nada. Y estos son y esa gente, lo poco que hubiese absorbido sería de ahí, por lógica. Y ya lo que es la praxis, lo que yo vi, lo que yo oí, amigos que me paraban, hombre, Paco, que esto es, vamos, era el renacer otra vez. Y yo decía, pero bueno, eran gente que no tenían formación. Eso sí es cierto, eran los desheredados, de una u otra manera, los desheredados que no habían sido amamantados por el PSOE, que se habían mantenido en esa postura del Partido Comunista. Y bueno, eso hay que reconocerlo. Y entonces estaban llenos de ilusión. Sí es cierto que la gente que se acercó a mí, que qué me parecía esto y todo, la imagen que di era prácticamente como si yo fuese un reaccionario, ¿no? Quiero decir, como si yo me hubiese convertido en un hombre de derecha. Todavía no tenía contacto con el MCR ni con el mundo repúblico, pero ya sí tenía una formación y tenía muy claro de que eso no era nada. Me daba pena porque a la gente estaba muy ilusionada. Ahora, formada, ninguna. La gente que se formó es la gente, como anteriormente os expliqué, más o menos de mi edad y un poco mayor como hasta 9 y 10 años, ¿no? Que desapareció. A partir de ahí, el mundo político no tiene ninguna formación. Bueno, a no ser que, yo que sé, que el reparto de máster, aparte de, se haga ya. Pero no solamente no tienen formación, es que no habían trabajado nunca. Empiezan a trabajar cuando entran en política. Es decir, estos tíos no han empatado con nadie. Claro. Y no tienen un bagaje humano que te exige. Pues tío, tú entraste con 14 tacos a darle al martillo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo tengo que decir hasta en favor del franquismo. Fíjate que yo tengo que decir esto. Atento, yo estaba becado por el franquismo. Que nuestro comunista va a hablar bien de Franco. A ver. Curioso. No, porque cuando hablan de lo social y hablan de todas estas, estas María Morena demagógicas y tal, yo estaba becado por el franquismo. Yo lo que pasa es que por una serie de circunstancias tengo que comenzar a trabajar una serie de circunstancias familiares. Pero yo ganaba más, o sea, yo tenía más de beca anual con los jesuitas, palabras, que en mi primer sueldo de aprendiz de mecánico en la Ebro, anual, lo tengo que decir. Sí. Puedo decir la cifra. Yo tenía 17.000 al año de beca y cuando voy a cobrar mi primer sueldo son 600 pesetas, multiplica por 12. Sí. Estás en casi 8.000, o sea, bueno, estás en 7.200. Sí. Quiero que sean 15 pagas, que obviamente... Quiero decir que el franquismo contemplaba, y me consta que no fue en su última etapa, de que aquellas personas que tuviesen
una vocación o que fuesen buenos estudiantes, o etcétera, ¿no? Y tal, estuviesen protegidos. O sea, que esto de lo social y tal. No sé. Claro. Oye, Paco, hay una cosa, yo no sé si tú te lo has planteado alguna vez o Emilio también se lo ha planteado, pero una persona con tu experiencia, hay algo de lo que sabe mucho y que estamos viviendo estos días y que tú creo que probablemente seas el más capacitado para hablar. Y es esta especie de, y eso sucede mucho, sobre todo en las generaciones jóvenes, esa necesidad de, sí, yo creo en la libertad colectiva, pero voy a crear un partido o votos en blanco o voy sí, desde el propio Estado voy a propugnar la libertad colectiva. ¿Cuál es tu sensación cuando ves ese tipo de iniciativas? Yo comprendo que no es fácil introducirse en la libertad política colectiva, en los conceptos, aunque después son 3 o 4 muy claros, ¿no? Pero no es fácil porque esta gente no han visto otra cosa, no han leído otra cosa y esta gran mentira se ha escondido muy bien. Entre otras cosas, uno de los mayores criminales de toda esta historia es la prensa, ¿no? Claro. Sí, claro, si los medios donde tienen que acudir encima son eso. Ahora bien, de un tiempo para atrás, por el poco tiempo que yo llevo 2 años, para 2 años y pico en Internet, nada más, ahora ya se ha avanzado muchísimo. No voy a hablar de estos últimos porque ha sido una barbaridad, ¿no? Y hoy en día, con un dedito, le da un botoncito y el que no quiera enterarse es porque no le da la gana. Lo que ocurre es que ya como se ha construido también, y son 40, es que son 40 años de dictadura, es que son 40 años de oligarquía, de partitocracia, es que son siglos, porque si tiras para atrás te encuentras con la solución Berenguer, si tiras para atrás te encuentras con la dictadura de Primo de Rivera, si tiras para atrás y si te vas al Viva las Cadenas de Fernando VII, hasta la guerra la tenemos que hacer los propios españoles. O sea, no hay ni monárquico. Y si tiras y si te plantas en el 19, el caballo de Pavía, los espadones, es que este país es realmente alucinante. Y este es el problema. Claro. Este es el problema. Aunque, insisto, hoy en día, con un poquito simplemente de ganas, se le va a explicar muy fácilmente 3 o 4 conceptos. Insisto, todos los demás conceptos son cantidad un poquito más complicados. Emilio muchas veces me comenta que a él le maravilla un poco que los que no tenemos origen del mundo jurídico hayamos comprendido bien toda esta situación. ¿Es verdad? Claro, porque también a mí cuando se me explica la primera vez con los conceptos claros, yo tengo también mis dudas, aunque sé perfectamente todo lo que he hablado, todo esto y tal. Pero bueno, lo cojo rápido, pero en un principio yo pensaba que, bueno, la socialdemocracia, pues, hombre, del PSOE y toda esta gente, nada, un poco a nivel mundial, la sueca y esto, porque, claro, tú a la gente le dices que en lo social funciona bien y le hablas de libertad y no entienden muy bien de qué va la cosa. Entonces no es fácil asimilarlo y sí que es fácil explicarlo, ¿no? Pero se ha escondido quizás el símil adecuado, la metáfora de que la verdad se ha escondido como en un bosque se ha puesto un árbol y después se han puesto millones de árboles, ¿no? Y no es fácil, hay que entrar a machete despejando. Es mi opinión, ¿no? Quizás hayan más factores, ¿no? Pero... No, desde luego. Fíjate que en muchas ocasiones Emilio y yo insistimos, ¿no?, en la necesidad de hacer la batalla cultural siempre fuera de este sistema. No se va a poder llegar a la libertad desde dentro del sistema. Imposible. Por eso tú que tienes la experiencia de haberlo vivido así, porque fíjate, pocas personas lo han podido vivir, pues sí, habrá probablemente amigos y compañeros tuyos que todavía, lógicamente, sigan vivos y tal, pero poca gente puede vivir la decepción de decir, joder, estamos buscando la libertad y cuando podría decir lo que dice don Antonio, ¿no? Que el gobierno es un factor de corrupción, pero a mis vecinos le puedo decir que a quién se le puede ocurrir ir a la cueva de Alibaba a convencer a los ladrones de que sean ángeles, o a quién se le puede ocurrir ir a la mafia a reconvertirla en monaguillo. Pero fíjate, no tanto en convencerles a ellos, sino el hecho de que si tú, en un sistema que vive del consenso,
de repente estableces una idea que en teoría, pretende cambiar en esencia el sistema, es el propio sistema el que se va a articular de una manera intuitiva él también para que tú no tengas ninguna relevancia y no consigas ningún efecto. Es decir, estás en la imposibilidad absoluta de cambiar nada aunque tú creas que sí. Es un sistema muy sencillo. Si tú estás comenzando como partido y propones esas ideas para que te escuchen en los medios, para los medios no vas a ser interesante, porque tus ideas están atentando contra lo que esos medios, primero lo que les mantiene, segundo lo que les interesa, que es que haya ese juego de partidos, con lo cual tú no vas a ser como un Podemos que en su momento y de una manera artificial se va colocando en el candelero para que canalice ese descontento. No vas a ser nada, con lo cual te va a pasar lo mismo que le pasa a Paco. Yo, de verdad, si algún día tienes la tentación de entrar en esa mecánica de voy a montar un partido para, dentro de la partitocracia, cambiar las cosas, te ves otra vez el vídeo de hoy de YouTube y escuchas a Paco, lo que le pasó en el Partido Comunista. Sí, perdona, Paco, dime. Una cuestión que te quiero plantear. Suponiendo que la hegemonía cultural en España, por esto de las redes sociales, de esta inercia que yo estoy viendo, por personas que van trabajando a diario en el mensaje, buscando fuerza social y que va cobrando cierto peso, con tu experiencia, ¿qué amenazas tiene la hegemonía cultural que nosotros buscamos para llegar a la libertad política colectiva? ¿Qué amenazas ves tú? ¿Qué factores tóxicos para nuestro proceso ves tú que pueden estar acechando? Pues la misma, la traición. A mí me preocupa siempre la traición, porque como ya lo viví, y me preocupa la unidad. Cuando hablo de unidad en el mundo repúblico, no estoy hablando de que todos tengamos que pensar igual, aunque hay unas bases y unas líneas maestras, ¿no? Quiero decir que puede haber organizaciones que pueden pensar una cosa, la otra pueden... Estoy hablando de unidad de acción. Me preocupa mucho que en una cosa tan sencilla y tan fácil de entender ya, sobre todo para el que está rodado, pues sea una familia mal avenida en algunos momentos, Tampoco quiero extrapolarme o pasarme de pista. Pero hay que ir con cuidado con esto. Cualquier tipo de organización, lo anormal es que sean bloques, la partitocracia. Eso es una cosa anormal, que lleva funcionando 40 años, que no tienen libertad, o sea, como la persona ahí no pinta una mona. Corrientes no hay ninguna. La corriente es la que diga el secretario general del partido y punto, todo, lista y tal. No me voy a enrollar lo que ya sabemos. Yo puedo entender que una organización, pues hay personas que se escoran hacia un lado, unos son más puristas, por ejemplo, otros son más reformistas, por ejemplo, otros están más centrados, son más sensatos, por ejemplo. Todo esto es normal, no puede ir todo a bloque. Lo que me preocupa más es que para una acción puntual, para algo, pues cada uno vaya un poco a su aire. Me preocupa mucho que estas organizaciones no hayan pensado que es muy importante tener ciertos elementos en todas las organizaciones del mundo repúblico que estén conectados, que se conozcan personalmente, que se transmitan ideas de acción, que se inviten, que colaboren, que tengamos presencia en los actos comunes y que vayamos por esa línea. Me preocupa muchísimo, porque las líneas maestras son prácticamente las mismas. Se puede estar en desacuerdo. Yo no quiero pertenecer a esta organización por lo que sea, es igual, me da igual, muchas veces, porque los seres humanos somos así, ¿no? No hay más. Pero vamos a ir con cuidado porque estamos en un momento muy delicado, en un momento donde la partitocracia, desde mi punto de vista, está muy frágil, no tiene respuesta, está agotada, totalmente agotada, y la historia ha demostrado que en cualquier momento el azar, ¡pam!, lanza absolutamente todo. Y ahí la hegemonía cultural, que es el gran trabajo que inició Trevijano y que estáis también vosotros, estamos todos en ello, cada uno
como puede. Ten cuidado, Paco, que te fichamos. Sí, sigue. Sí, no, es que es muy interesante esto. Y que cada uno a su nivel la va haciendo, tenga esa visión política de organización para tener una buena diplomacia entre ellas. Coño, esto lo saben hacer muy bien los curas. ¿Cómo no lo vamos a saber hacer los repúblicos? Y entonces yo digo, ¿por qué? Pienso que intuyo y reflexiono y digo, no hay voluntad política. ¿Por qué no hay voluntad política a veces para esto? Para lo que fuese. El 28 de febrero fue el día de mi cumpleaños cuando muere Antonio García Trevijano, ¿no? ¿Verdad? Pues para un acto como este, muy bien. Si me da, como si se hacen, ¿cuántas provincias hay? 50, las que haya, en las 50 provincias. Pero, joder, no nos podemos llamar por teléfono. Está careciendo, estas organizaciones están careciendo de tener cada una un equipo o un individuo que se dedique a esto, a conectar con... Yo, particularmente, y esto ya lo digo a título personal, intento de mantener... Yo veo todos los programas que puedo del MC, yo veo los programas de demos, yo veo que lo considero mío también porque soy del grupo de Emilio. Es tuyo. No, haz publicidad de otros, haz publicidad, aprovecha para hacer publicidad de todos los que veas, porque así me lo ahorro yo. Así es que todos los que veas, dilos, así que la gente vaya a verlo. Ver lo he visto cómo ha ido creciendo y cómo está exponencialmente creciendo. Rubén Chisbert dices, ¿verdad? ¿Perdón? Rubén Chisbert dices. Sí, a Rubén. Eso es. Pero lo que sí veo más es que casi sería osado decir que podríamos estar en unos momentos casi prerevolucionarios, aunque la gente pueda entender que igual dice, este se le ha ido la pelota. Están pasando muchísimas cosas, no solo en España, sino a nivel mundial, donde hay un atentado a la libertad, a la poca libertad que tenían, donde están cayendo, porque tenían los pies de barro, estas pseudodemocracias, no son ni pseudodemocracias, para nada, partitocracias, ese invento de la Segunda Guerra Mundial que viene de Weimar, y no hay respuesta. Europa no tiene respuesta, lo estamos viendo ahora mismo, es que lo estamos viendo ahora mismo con el tema ruso, etcétera, etcétera. Y bueno, y la hegemonía política nuestra va creciendo, va creciendo. La gente tiene que tener en cuenta que no hace falta que tengamos millones de personas, sino que millones, si es el tercio laocrático, pues seremos una tercera parte, y de esa tercera parte, ¿quiénes son los que lideran la historia y entienden la historia? Un 8, un 7% como mucho, pero hemos crecido bastante en ese porcentaje. Y esto viene un poco a correlación o a colación de lo que hablaba Emilio antes del 15M, que cuando algún suceso, algo destapa todo lo que estaba súper contenido, me preocupa mucho la unidad de acción. Fíjate, y eso se trabaja previamente. Es que fíjate si es importante, estos días ya has citado el conflicto Rusia-Ucrania, cuando se analizan las situaciones de cómo unos pocos reunidos y bien coordinados pueden ir moviendo las voluntades si es necesario para engañar a muchos, es tremendo. Es decir, tremendo. Lo digo porque en la libertad colectiva, si unos pocos en un momento determinado, no hace falta asociarse o no asociarse, sino simplemente de algún modo tener claro cómo se va y haber un punto de unión o un punto de conexión como el que dices tú, Paco. Es relativamente más fácil el no caer en la disgregación, no sé, algo que debilite. No lo sé, Paco. Pero estos días se está viendo mucho lo que tú estás diciendo hacia el otro lado. Es decir, cómo se organizan los estatalistas para tener dominados a los que buscan la libertad. Totalmente de acuerdo. Poco más que añadir, tienen todos los medios de comunicación. Sobre todo, a don Antonio decía, la gente tiene la conciencia mordida, decía. Entonces, claro, este es el problema. Por eso insisto mucho que es muy fácil, con voluntad política, pero muy fácil, crear ciertos circuitos de comunicación continua, como un río, un flujo continuo, de conocimiento de nosotros mismos como personas, incluso, etcétera, 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 con todas las organizaciones repúblicas. Y eso es que es fácil, elemental, es un principio organizativo. A lo mejor porque me queda algún ramalazo leninista a mí todavía, ¿no? En el tema de la organización. Oye, no. Bueno, fíjate que don Antonio también sentía admiración por Lenin en ciertos aspectos, culturalmente sobre todo, pero eso que tú estás diciendo
es exactamente, no te lo quería decir hasta que lo terminaras de explicar, exactamente lo que decía don Antonio. De hecho, la fundación del MCRC tiene ese objeto, es decir, es el dar un paso adelante más en la conquista de la sociedad civil, es decir, esa coordinación. Luego ya cada forma de verlo, lógicamente, será distinta, ¿no? Pero ahí sí que estás totalmente en la misma línea, o estabais en la misma línea los dos. Pero fíjate un inciso en relación a lo que dices. Pero don Antonio, cuando forma, él lo cuenta muy bien, cuando forma la Junta Democrática, como conoce los egos, la psicología humana la conoce también, es un conocedor no solo de arte, que es otro crack, sino en la psicología también. Para formar la Junta comienza a hablar uno por uno con los diferentes grupos políticos sin que ellos se conozcan siquiera. Sí. Él solo, fíjate si era un genio, claro. Dice, no, yo hablo con este y este no va a saber que yo hablo con... Y cuando le pone el papel, los 10, 12 puntos, no recuerdo o los 14, los que fuese, se lo 14. Pone encima, o los 14, dice, coño, pero si tú eres fulano, pero si tú eres mengano, pero tú que eres el gallego, y tú que eres... Porque sabía que si no lo hacía así, claro, la cosa se iba a fastidiar antes de la vuelta. Sí. Por eso es tan importante esa Bueno, vamos a ver, yo conocí a Santayana por don Antonio, que lo citaba. Se le atribuye a Santayana una frase que es aplastante, que dice que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla, ¿no? Don Antonio contaba que él se preguntaba que qué es lo que hacía fracasar los movimientos contra las dictaduras. Y lo estudió. Y estudió esos fracasos históricos para aprender de esa experiencia, y de ahí fue donde extrajo la conclusión de que para convocar esos partidos políticos que estaban frente al régimen franquista no podían conocerse previamente. Y Paco, y yo creo que este canal, trayéndote aquí, sí, en realidad está intentando también aprender de nuestra historia de la transición, porque francamente, después de escuchar tu testimonio, que para mí vale muchísimo, me doy cuenta de que hay tanto contraste entre tu relato, tus sensaciones y experiencias en aquellos años, con el relato oficial de ruido de sables, de es que no había otra posibilidad, porque es que no se podía hacer otra cosa, etcétera, 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 que claro, francamente me quedo con una satisfacción enorme de haber escuchado todo lo que estás diciendo, porque creo que es un testimonio muy útil para aquellos que quieran entender algo y quieran entender por dónde hay que empezar para cambiar las cosas, ¿no? No sé cómo Fíjate que hay una cosa que, y perdona que te interrumpa, que es al hilo de lo que tú has dicho. Esto es España, mira. Tú dices que a Santayana te llega a través de don Antonio. Yo le comentaba el otro día a Fran, que es amigo nuestro, amigo mío y amigo nuestro, y le decía, yo la primera que oí a Santayana es en una revista anarquista, que era el único reducto que nos quedaba ya, a los que habíamos sido expulsados y no lo habían... etcétera, que se llamaba Ajo Blanco. Se llamaba Ajo Blanco. Sí, Ajo Blanco. Que después se volvió a publicar a unos 4 o 5 años, no sé, ¿sí? Habrá quedado la tirada en 1 o en 2. Y que a los 4 de Harvard, a William, a Santayana, a Royce y el otro, ¿cuál era? El lío puede ser... no me acuerdo ahora. Bien, es lo de menos. A estos 4 los conozcamos, uno por una revista y otro porque don Antonio lo dijese. No sé si el otro era Penn o algo de esto, pero bueno, es igual. Sea como sea, no es relevante, es lo de menos. Pero sí la importancia que tiene. Y uno de los grandes pensadores nuestro que... Es que... Esto es España. Paco, es que yo, fíjate, yo creo que todavía está por descubrir... Percy, se llamaba Percy. Percy, Royce, William y Santayana. Está por descubrir todavía la verdadera cultura española, y la potencia cultural española todavía no se entiende.
sea, yo creo que la energía histórica de España... Ortega tiene una frase que a mí me encantó cuando la leí sobre el concepto de cultura, que Ortega decía que la cultura es el principio de conservación de la energía histórica. Cultura es el principio de conservación de la energía histórica. Decir que España, que la cultura española hoy en día tiene energía es una mentira. O sea, da pena ver cómo las publicaciones científicas nunca se cuenta con una investigación española, como en las películas, cómo está todo con un sesgo partidista de ideología mediocre, en fin, da mucha pena. Sin embargo, debajo de esa capa, yo creo que está la verdadera energía histórica de la sociedad española, de la nación española, y que todavía está por descubrir, ¿sabes? Yo creo que está ahí todavía, esperando a ser descubierta, fíjate. Totalmente de acuerdo. Y ahí el papel de Antonio García Trevijano es tremendo. Esto lo comentábamos el otro día por teléfono, que estuvimos hablando. Desde mi punto de vista, don Antonio se va a hacer cada día las ideas y la figura, porque es un hombre de acción, de eso no se olviden tampoco. Va a ser cada vez más grande, va a crecer más, va a crecer. Y esto puede destapar todo lo que subyace ahí, todo el sustrato y toda la cultura esta que realmente es que está ahí. Hay que ir a recogerla y darle el aire de la libertad. Y en el momento eso será efervescente, eso tendrá que volver. Porque pudo haber vuelto en las épocas que hemos hablado, porque había predisposición, ganas, ilusión, alegría, esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. España estaba en la calle. Es que esto es lo que pasa, que ha estado dirigido al matadero prácticamente, ¿no? Y esto es lo que no debe de ocurrir ahora, cuando llegue el momento, si es que yo lo veo, ¿no? Que también me da igual, que digo como don Antonio, que si no lo veo, pues me da igual. Yo ya con haberme aclarado ya ves. todo lo que me ha aclarado, el haber leído a don Antonio y todos los días desayunarme con un vídeo de él, hoy despachado. No necesito nada más, ¿verdad? Y se lo agradezco un montón a don Antonio esto, pero bastante. Ahora que hace pocos días que fue el 28 de febrero, sí. Yo me acuerdo mucho de don Antonio. Le debo mucho. Le debo no haberme... O sea, el día que me tenga que ir, me tenga que morir, con las ideas muy claras. Porque no han tenido mucha confusión durante mucho tiempo. Y si no, ya en confusión, que no ha ordenado todas las ideas, nos han tenido muy mal. Muy mal. Y esto es una fuerza interior que coge, que es muy fuerte, ¿no? Y nada de dogmatismo, ni de leches, ni de historias, ¿no? O sea, yo digo lo como es, dogmatismos los hechos. Pero vamos, que también digo, oye, que aquí no vamos a sacar a Antonio el Jueves Santo en un trono a darle el paso, ¿eh? Cuidado, porque que aquí lo que estamos hablando es que tenemos una figura que podemos exportar la libertad política colectiva, que somos los aquí en España, que le ha traído este tío, que lo ha puesto en positivo todo, etcétera, etcétera, para no enrollarme más. El valor tan importante que tiene esto. Y claro que después tiene que haber un sustrato. Hay mucha gente en la historia de España que está totalmente tapada. El mismo Suárez, por ejemplo. No Suárez, Adolfo Suárez, ¿no? No. Hablando del pensador. Salamanca, Suárez Salamanca. 200 gente que en un momento determinado, siglos de marginación y de polvo en las bibliotecas, que silenciado todo. Todo. Ve y pide algo a una biblioteca de él. Bueno, si vas y pides de Cicerón y no te lo dan, imagínate, no, si te tengo que ir a depósito, al depósito de cadáver. Bueno, al final el libro del que hacías antes referencia, Paco, es Frente a la gran mentira. Lo he buscado yo mientras hablabais. Sí. Y no lo sé si queréis decir algo más, porque claro, tener hoy la figura que tenemos, eso es una oportunidad que probablemente, quizás algún día, intentemos de nuevo rescatar. Paco, no sé si te ha quedado algo que decir en el tintero, o a ti, Emilio, de preguntar. No. Vale. ¿Quiere decir algo, Paco? Bueno, decir que no me gustan tampoco mucho los tópicos, pero decir que estáis haciendo una labor muy importante y que contempléis siempre esa posibilidad de ir hermanándonos un poco con el mundo repúblico de una u otra forma, ¿no?
lo digo en general, pero también Sí, ahora sí, sí. y aquí lo digo también en Sí, como un mensaje para aquellos que nos ven, aquellos que en la están en la unidad de acción y en la unidad de participación en los programas y el potenciar organizaciones pequeñas que hay por ahí, darle un poco de voz y sobre todo ir creando una unidad en la hegemonía política, independientemente que cuanto más organizaciones haya, perfecto. Si es que yo eso no tengo ningún tipo de problema. Maravilloso, me parece muy bien. Pero esto es un altavoz importante para ese mensaje que me preocupa tanto, que son las dos cosas finales que dejo remarcadas y muy remarcadas. Me preocupa mucho la traición cuando lleguen los momentos, porque conozco también la condición humana y eso se hace con mucho talento, con mucha organización, etc. Y me preocupa mucho la unidad en acción también. La falta de contactos que hay en la unidad de acción. Veo esas dos cositas que son importantes como elemento de reflexión, ¿no? Creo que es importante. Pues sí, sí. De hecho, fijaos, amigos, que esos tres mensajes, esa unidad de acción, esa capacidad para detectar, decir, bueno, si estamos todos unidos es mucho más difícil la traición, es decir, el saber detectar esa traición. Y sobre todo lo que nos decía hace un momento Paco, decía, joder, es que estamos en un momento maravilloso. Es un momento no solamente de la unidad de acción, sino de la acción en sí misma, de decir, de aprovechar unas circunstancias que están de algún modo poniendo un caldo de cultivo maravilloso para que en la sociedad civil germine ese mensaje de la libertad colectiva y pueda poco a poco ser algo que efectivamente podamos vivir o no, pero que mejore su camino de una manera en la que algún día pueda llegar a verse por lo menos en España. Y esos son tres mensajes por los que es que traeríamos a Paco todas las semanas. Y añadiría un cuarto que dice don Antonio también, ¿cuál? para hacer muy pesado, porque yo soy muy pesado. Venga, tú sé pesado. ¿Cuál? En la teoría hay que ser muy puro y hacer muy pocas concesiones, eso lo dice don Antonio. Porque después viene la realidad y la praxis, pero eso en el mundo político es así, y te trastoca muchísimas cosas. Pero antes vamos a hacer puro. Bien, puro. Pero también tener en cuenta que hay que aprovechar, crear las condiciones objetivas y aprovechar estas circunstancias que tú muy bien has remarcado, y si hay que hacer alguna acción que de una u otra manera parece que eso es un revisionismo o es algo, pues no, pues yo qué sé, pongo por ejemplo, y respeto todas las opiniones, se han hecho los mapas de distrito, yo no pertenezco a Demos, pues a mí me parece muy bien, si quiere hacer los mapas de distrito. Es una idea formidable. Me parece formidable, que no se toca el mapa desde hace un siglo y pico, que se hizo de la manera que se hizo, porque no lo pudo hacer el hombre de otra manera, Burgo, ¿no? Creo que era, no lo pudo hacer de otra manera, y que esto no tiene ninguna correlación, ya no tiene nada que ver con la realidad que tenemos ahora, y eso es una cosa viva, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa? Pues bueno, pues vamos todos al acto, el que quiera y que vaya, o sea, por poner un ejemplo, y todo en esta línea, ¿no? Fíjate que hay que ir caminando. Yo para la teoría tengo aquí a Emilio. Pon un Emilio en tu vida. Tú sabes, Paco, lo que es tener aquí a Emilio, que te pone, que tal, que te dice, que aprendes. Claro, la teoría está todo dominada. Claro. Yo pongo un poquito aprendemos todos, Alberto. Claro. Es la acción la que enseña, lo decía también el maestro. Es la acción la que te enseña. Si esto no... O sea, la teoría nace de la acción. Porque se ha establecido una cierta polémica entre lo que es reforma, la famosa disputa de siempre de Rosa Luxemburgo, que lo explicaba muy bien Antonio, y de Lenin, reforma o revolución, revolución y reforma. Y a veces la gente tiene como un colacao, crear un mapa de distrito y tal, bueno, pues es un paso importante, ¿no? Después ya veremos. Además, don Antonio, a la única casi que a veces él decía que estaba dispuesto, claro, él no decía que le iba a hacer él, ¿no? Que se la hicieran a él, era un poco la electoral. Claro. Él no decía que le iba a hacer, decir, nos lo hacen mejor, un camino que avanzamos, ¿no? Un paso para la acción, un paso de acción más, desde luego, y muy importante. Exactamente. Pues nada, amigos, que voy a dar las gracias, voy a dar las gracias primero a Emilio por este ratito en el que, primero por traernos a Paco, porque eso es una maravilla, y segundo, pues por de algún modo a ilustrarnos con esa combinación Paco-Emilio, que es una maravilla, esta noche desde Marbella. Emilio, muchísimas gracias, tío. Alberto, las gracias a ti, siempre mediendo el hombro. Y a ti, Paco,
que no sabes lo que te agradecemos, lo que nos has ilustrado de todo lo que se vivió en aquel momento, para que de algún modo mentalmente nos vayamos en el tiempo a ese momento, a esa tradición, ese momento tan importante para España en los últimos 50 años y lo que nos has ilustrado también. Así es que muchísimas gracias y te emplazamos, ya verás, te secuestraremos otro día para que nos eches aquí otro rapapolvo de cómo tiene que ir esa acción de unidad y todo lo que efectivamente tienes toda la razón. Así es que muchísimas gracias, Paco. Y a mí me ha encantado conocerte, te conocía ya de los vídeos, porque los tuyos de la bolsa se los paso yo a un amigo mío. Toma, anda. Sí, porque está en la bolsa. Mía. Para que no me dé la lata, digo, mira, tú oye a este. Pero digo, este le hacía la bolsa a Trevijano. Yo le digo esto, ¿me entiendes? Y Trevijano era millonario. Él dice, sí, venga, pásamelo. Te lo digo, palabras, ¿no? Que se lo digo de cachondeo. Y el tío se lo cree. Digo, yo no sé. Te conozco de programas también, del MC, que has hecho y tal. Y me alegra mucho conocerte, Turrani. Bueno, a ti ya, porque te veo todos los días. O casi. Es un placer cada mes. Y se repetirá, Paco. Así es que prepárate. Muy bien. Amigos, ya lo habéis visto. Un abrazo muy fuerte. El lujazo que hemos tenido hoy. Le dais para arriba, le dais para abajo, lo que queráis, poned vuestro comentario y nos vemos la semana que viene. Fuerte abrazo. Un abrazo. Luego.